Discipulado celestial. El discípulo y Dios. Tema 22. El discípulo y el fracaso. Todo discípulo celestial conocerá el fracaso. La pregunta más común formulada después de un fracaso es: ¿por qué digo que amo al Señor y sin embargo caigo en pecado y derrota, hiriendo aún a los que se encuentran a mi alrededor, a quienes amo? Gálatas 5, 19 al 21 dice: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, borracheras, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo dice cuál es una de las experiencias más desconcertantes de la vida. Hago lo que no quiero hacer. Romanos 7:20. En estos últimos 20 años he tenido el privilegio de ministrar a creyentes que luchan. Cuando digo privilegio lo digo muy seriamente, porque la aflicción producida por el pecado y la derrota revela la existencia de un corazón que anhela a Dios. De manera que me he relacionado con los que, a mi entender, son algunos de los corazones que más anhelan a Dios que existen en este planeta. Corazones que se preguntan cómo es que pueden actuar con tanta falta de amor para con alguien a quien aman tanto como aman a Cristo. El legalista tiene una respuesta simple para ellos: no amas al Señor. Pero yo no acepto esta respuesta. Observemos que Judas se mostró más consternado por su traición cometida contra Jesús que Pedro con la suya, y su suicidio es una comprobación de lo que quiero señalar. Es cierto que los creyentes que aman a Dios también fracasan en su comportamiento y actitudes, y esto los deja perplejos. Si los creyentes fracasan, son excluidos de la comunión por considerarlos falsos. ¿Cuál es el sentido del llamado a volver que se hace a los creyentes en la mayor parte de la Biblia? Si alguno ha caído o fracasado y se siente perplejo por ello, estamos para apoyarlo y el Señor mismo lo sostendrá. Gálatas 6:1 dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Regresaremos ahora a la pregunta ¿por qué? Cuando hablamos de caída o fracaso involuntarios, debemos tener en cuenta la participación de Cristo, porque si no lo incluimos a Él en el análisis, el asunto rápidamente comenzará a girar en torno a la voluntad personal. ¿Es la voluntad la que cambia las cosas? Ese es el punto de vista del budismo, el hinduismo, los mormones y la nueva era. Cuando señalamos que el factor principal del fracaso es la voluntad humana, aparece un problema fundamental, y ese problema es el orgullo. El fundamento de la vida es Cristo y nuestra relación con Él, no la fortaleza de nuestra voluntad. No somos exitosos como resultado de nuestra voluntad. Los estadounidenses tienen una característica que probablemente sea única, y es que la mayoría de los profesionales, antes de afianzarse en sus respectivas especialidades, han realizado todo tipo de tareas, desde limpiar baños hasta preparar hamburguesas y trabajar en la construcción. A través del trabajo y, por supuesto, la fuerza de voluntad, pasan de realizar trabajos pobremente remunerados en sus primeros años a tener empleos muy bien pagados hacia el final de su vida. Sin embargo, en los países del tercer mundo que tienen un sistema de castas, ¿qué intervención puede tener la voluntad en la fatídica condición de una persona?
Un estadounidense, al observar a un hindú que prepara con sus manos estiércol de animales para utilizarlo como combustible, podría pensar: si este hombre se esfuerza, un día será dueño de su propio negocio. Pero esta meta no es posible, porque aunque pueda desearlo con todo su ser y con todas sus fuerzas, en realidad no hará más que heredar el trabajo que realizaba su padre. Me llena de alegría saber que si esa persona conoce al Señor, Cristo lo hallará allí donde se encuentra y hará de su trabajo de preparar estiércol de animales para combustible una vocación que le permitirá sentirse realizado, aunque se hará obvio que existen obstáculos para el hombre que son más grandes que su voluntad. La Biblia es clara en cuanto a que Dios no hace pecar a nadie. Santiago 1:13 nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La Biblia también es clara con respecto a que si hacemos lo bueno, es en realidad el accionar de Dios en nosotros. Cuando somos guardados del pecado, es la acción de Dios guardándonos. Por otra parte, si vencemos, es por su poder victorioso. Hebreos 2:18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Filipenses 2:13 refuerza el pensamiento: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En 1 Corintios 4:7 leemos: no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? Traducción lenguaje actual. La victoria es un don, al igual que la salvación. Sin embargo, muy a menudo cuando escuchamos a creyentes victoriosos, oímos que una vida exitosa es el resultado de la inteligencia, la capacidad, las buenas decisiones, el poder personal, la doctrina correcta, el conocimiento bíblico, las fórmulas espirituales y hasta el favor de Dios. Por el contrario, he comprobado que los hombres y mujeres espirituales prefieren darle a Dios y únicamente a Él el crédito y la gloria por una vida exitosa. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Salmos 29:1. Lo que quiero señalar es que la capacidad para salir del fracaso se encuentra en la gracia y la gloria de Cristo. El fracaso es nuestra responsabilidad, nuestra elección y nuestra culpa. Por favor, vuelva a leer ese pasaje. No sea que se me malinterprete como diciendo que Dios provoca nuestro pecado. Dios no lo provoca. Sin embargo, sí lo permite pasivamente en lugar de detenerlo. Cuando un creyente es guardado, es Dios quien lo guarda. Cuando el cristiano peca, es Él quien lo hace. El hombre tiene un cuerpo que es animal, tiene un alma que corresponde a la mente, la voluntad y las emociones, y tiene un espíritu. El alma determina si elegimos buscar la vida en el cuerpo o en el espíritu. Es importante señalar que la satisfacción en cualquiera de los casos es solo temporal. Proverbios 30:16 afirma: y el fuego jamás dice basta. Satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida es algo total y absolutamente temporal. Satisfaga usted 1000 veces los deseos de la carne y continuará deseando satisfacerlos. Lo mismo se aplica al espíritu. Acérquese a Cristo 1000 veces y deseará volver a hacerlo una y otra vez. Personalmente doy a Cristo todo el crédito por cada vez que he decidido vivir en el Espíritu. Me rehúso a quedarme con la gloria.
También me rehúso a echarle a Dios la culpa por las oportunidades en que escogí la carne. Por el contrario, reconozco que Él lo permitió pasivamente. He aquí un secreto glorioso. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Romanos 8:28. Versión Dios habla hoy. Si Dios, quien es amor, permite pasivamente que yo elija la carne y hace que todas las cosas obren para bien de acuerdo a sus propósitos, debo preguntarme cuál es su propósito y qué debo aprender de las oportunidades en las cuales elegí la carne. En una escala de 1 a 10, el creyente que fracasa cree inmediatamente que la obra de la carne que predomina en su vida, bien sea la calumnia, el sexo, la comida, la ira, la depresión, etc., es un 10, y ese es el verdadero problema. Después de todo, ¿no se sentiría libre del sufrimiento y más aceptable a Dios si hubiese hecho una elección diferente? Sin embargo, he descubierto que los verdaderos 10 de Dios, el verdadero problema y el verdadero propósito no son el obvio fracaso, sino lo que ese fracaso revela. Tomemos el ejemplo de un creyente que cae en un pecado sexual. Al creer que el pecado sexual es el problema real, sus pensamientos se concentran completamente en evitarlo, con lo cual el sexo se convierte en su centro de atención. Nuestro centro de atención es algo interesante. Recuerdo haber visto a cientos de mujeres embarazadas cuando mi esposa estaba embarazada. Sin embargo, durante los últimos 25 años, solo he visto algunas. ¿Podrá ser que en una ciudad de 2 millones de habitantes como la mía, solo exista un puñado de mujeres embarazadas? Por supuesto que no. Simplemente no he estado pensando en mujeres embarazadas. Si algún pecado es el centro de atención, el creyente nunca será libre de él. Si un creyente odia lo que hizo, una manera segura de perseverar en lo que odia es permitir que se convierta en el centro de su atención. Satanás conoce mejor que nosotros esta verdad y nos tienta a concentrarnos en repetir el pecado o en evitar cometerlo nuevamente. De cualquiera de las dos maneras, el centro de nuestra atención deja de ser el Señor Jesús. La culpa que Dios produce hace que nuestra atención se concentre en Cristo. La versión de Satanás de la culpa hace que nuestra atención se centre en el pecado. La promesa de Dios en 1 de Juan 1:9 es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Puede usted ver el cambio total que se produce en el centro de atención? Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Nueva versión internacional. Lo primero que le digo a un creyente que está desconcertado a causa del fracaso es, ya no hay ninguna condenación. A menudo su respuesta es que usted no comprende. He herido a otros, he sido un tonto, todo a mi alrededor es un caos y me siento un canalla. Conozco a creyentes que se sienten de esta manera y en cierto sentido su conflicto habla bien de sus corazones, pero debo ser fiel a Dios y ser el representante de Él. Ya no hay ninguna condenación. Él lo dijo. Quizás no lo sintamos, pero yo lo creo. Me rehúso a colaborar con el enemigo. El acto de pecar es de por sí lo suficientemente malo, sin volver una y otra vez a recordarlo. Ambas acciones tienen sus raíces en la incredulidad. Nosotros podemos creer que en una escala del 1 al 10, nuestro pecado es un 10. Después de todo, hemos luchado con él todos estos años sin resultado. Tenemos temor de ser rechazados si lo confesamos abiertamente
y la constante voz acusadora del enemigo no nos ha pasado desapercibida. No tienes remedio. Eres alguien digno de muerte, un hipócrita, un fracasado, un tonto, un infiel y una vergüenza para la causa de Cristo. Sí, esa conducta es pecado. Se trata de un error producto de nuestra mala elección. Sin embargo, ha sido pasivamente permitido por Dios para revelar su verdadero propósito, el cual debe ser entendido, porque de otro modo el fracaso sería desaprovechado. He sido testigo del verdadero propósito en miles de fracasos y me entusiasma la manera en que Dios obra. No hay otro como Él. Nunca se decepciona por nuestro fracaso, nunca se sorprende, nunca es manipulado por el enemigo y nunca le falta amor, sino que rebosa bondad, posee el corazón más dulce y no está distraído cuando pecamos. El problema no es el pecado. Cristo murió por los pecados de todos, de modo que el problema del pecado ya ha sido solucionado. Por lo tanto, el problema es lo que el pecado revela, lo cual es todo aquello que obstaculiza la expresión de la vida de Cristo en nosotros y nuestra relación con Él. Si el pecado y el fracaso nos obligan a buscar el regazo de un Padre amoroso, entonces el fracaso no es el enemigo devastador que nos parece que es. Romanos 11:12 dice: pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Nueva versión internacional. Dios puede tomar nuestros fracasos y hacer de ellos riquezas para otros. Sí, riquezas. Segunda de Corintios 1:4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. El fracaso es aflicción. He tenido migrañas y he tenido úlceras, y prefiero ambas antes que el fracasar en mi relación con Dios. Pero mi Dios consuela en la aflicción y hace que mi fracaso se convierta en riquezas para otros. Por lo tanto, en una escala de 1 a 10, su fracaso, su pecado, no necesariamente es un 10 para Dios. Y si usted continúa centrando su atención en sus propias prioridades, corre el riesgo de perder de vista la prioridad de Dios, es decir, el 10 de Él revelado por medio de ese fracaso. ¿Qué le está enseñando la vida? ¿Podría haber aprendido estas cosas de otra manera que no fuera a través del fracaso? Luego de haber formulado las mismas preguntas a muchos creyentes desalentados, cuento con una larga lista de respuestas. Primero, para el cristiano, pecado y castigo son una misma cosa. No debemos preocuparnos por el castigo que merece un pecador por haber sido creado a la imagen de Dios. El creyente que ha permitido el pecado en su vida ha sufrido un estado equiparable al de quien ha bebido veneno. Segundo, en realidad, los creyentes incrédulos que sufren dejan de lado a Cristo, como si la conducta correcta fuese más importante que la sangre de Jesús. Dicho de otra manera, están llenos de orgullo. Su confianza delante de Dios se basa en su conducta correcta, lo cual se comprueba con su alejamiento de Él cuando han pecado. Tercero, el peor castigo que uno puede autoimponerse es el odio hacia sí mismo. Nada es peor que mirarse al espejo y odiar a esa persona que eligió el vacío de la carne antes que el amor de Dios y la comunión con Él. Cuarto, la carne y el espíritu se satisfacen solo momentáneamente. De allí que fuimos creados para tener una relación constante, la cual satisface momento a momento. Nuestra relación es o bien con la carne o con el espíritu.
Quinto, de manera natural, los seres humanos procuran una relación que abarque todo. Muchos creen que aunque estén casados, pueden tener una amistad y comunicación profundas con otras personas del sexo opuesto. Encuentros privados, compartir las heridas y los problemas y flirtear físicamente sin llegar a involucrarse sexualmente. Cada una de las cosas mencionadas es un elemento constitutivo de una sumatoria que llamamos relación. Acepte una parte y estará cerca de recibir todo el conjunto en cualquier momento. El hombre es débil, pero el orgullo nos ha hecho creer que somos fuertes. Muchos están convencidos que el lado animal del hombre es fácil de dominar, cuando únicamente un hombre, Cristo, pudo dominar el cuerpo. Sexto, el pecado complica la vida. Nunca permite que la vida esté libre de sobresaltos. Séptimo, nos deprimimos cuando lo perdemos todo. ¿Por qué? Porque hemos sido demasiado orgullosos para ver que en realidad lo único que poseíamos era Cristo y su provisión escogida. Cantar de los Cantares 6:3 dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Octavo, fui hecho para respirar sobre la tierra, no en el mar. Soy un ser humano, no puedo respirar la mitad del tiempo en el agua y la otra mitad sobre la tierra. No tengo dos naturalezas. Demuestro mi naturaleza cuando me sumerjo en el agua y con mis pulmones ansiando aire fresco, regreso a tierra. Demuestro mi verdadera naturaleza como hijo de Dios por medio de la experiencia, porque cuando me hallo inmerso en la carne, siento que me sofoco. Ahora sé quién soy y dónde no puedo encontrar mi vida. Por medio de esta experiencia, el conocimiento ha hecho el viaje de 45 centímetros desde mi cabeza hasta el corazón. Ahora que lo sé, es mucho más fácil no arriesgarme. El hecho de sentirme perplejo por mi fracaso es prueba de que soy una creación nueva, santa, que la vieja naturaleza ha sido crucificada y que una relación en la carne no es lo apropiado para mí. Se ha revelado mi verdadera naturaleza. Soy un hijo de Dios. Me arrepiento de todo lo que he hecho en la carne, mientras que no lamento nada de lo que hice en el Espíritu. Noveno, evitar aquellas cosas que resultan atractivas al cuerpo animal no es debilidad espiritual. Evitarlas es ser sabios. Si queremos dejar de comer dulces, debemos dejar de comprarlos. Podemos llenar la casa con dulces y orar cada minuto y segundo del día para no ceder a la tentación de comerlos. Pero, ¿por qué ponernos en una situación tan comprometida? Proverbios 4:15 dice: evita ese camino, no pases por él, aléjate de allí y sigue de largo. Versión Nueva Internacional. Proverbios 14:27 promete: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Lo que acabo de señalar ayuda a revelar algunos de los 10 de Dios. Cuando Él es el centro de nuestra atención, los fracasos carnales, que en nuestra escala son los más importantes, pierden naturalmente su atracción y su importancia. Lo que aprendemos por medio del fracaso no surge de una página escrita, ni es algo que necesitamos memorizar tan solo para olvidarlo poco después, porque la experiencia penetra profundamente en nuestra vida interior, dejando cicatrices que nos recuerdan lo que nos fue revelado. David, el escritor de los Salmos, me bendice mucho. ¿Imagina usted el ser bendecido por un hombre que tuvo una aventura amorosa? En la mayoría de las iglesias no le permitirían predicar luego de semejante infamia. Sin embargo, por medio de su conducta impropia, aprendió que su corazón era apropiado únicamente para Dios y por medio de su fracaso
me enseñó a conocer mi propio corazón. Él amaba a Dios y fracasó. No obstante, el fracaso le dio algo que el éxito nunca podría haberle dado, como puede verse en Salmo 116, 1 y 2. Amo al Señor porque ha escuchado mis súplicas, porque me ha prestado atención. Versión Dios habla hoy. Yo, al igual que David, aprendí a amar al Señor a través del fracaso. No desaproveche sus fracasos. Aprenda a amar al Señor a través de ellos. Amo al Señor, dijo David. Jeremías 3:22 insta: vuélvanse a mí, hijos rebeldes, y yo los curaré de su rebeldía. Versión Dios habla hoy. Hagamos del Señor el centro de nuestra atención y todo lo demás encontrará su lugar.